El nahual de la selva. Hace años, cuando aún era joven, trabajaba como guardabosques en un pequeño pueblo en las montañas del sur de México, donde la selva parece tragarse todo lo que toca. Durante mis primeros meses de trabajo, escuchaba historias sobre un hombre del pueblo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, Don Manuel. Decían que vivía en la periferia, en una cabaña solitaria rodeada de árboles y niebla, y que tenía un poder extraño, algo que lo hacía diferente a todos los demás. Los ancianos, especialmente, hablaban de él en susurros y advertían a los jóvenes sobre la necesidad de evitarlo. A mí, sinceramente, me parecían solo supersticiones. No creía en esas historias de nahuales, seres humanos capaces de transformarse en animales, especialmente en jaguares o coyotes. Pensaba que eran cuentos de la gente, mitos antiguos que trataban de explicar lo inexplicable. Pero todo cambió una noche en la que decidí internarme más profundo en la selva, por pura curiosidad. Era mi día libre y la lluvia había cesado, así que tomé mi mochila y me adentré en los senderos que pocos se atrevían a explorar. La selva siempre tenía algo misterioso, pero esa tarde, algo más se sentía en el aire. El viento estaba extraño, más frío de lo habitual, y el silencio era abrumador. No había cantos de aves ni sonidos de insectos, solo el crujir de las hojas bajo mis botas. La sensación de estar siendo observado era inevitable. Decidí caminar más lejos de lo usual, buscando un buen lugar para descansar y disfrutar del paisaje. Después de una hora de caminar, llegué a un pequeño claro. Al fondo, entre la niebla que comenzaba a levantarse, vi una figura. Al principio, pensé que era una ilusión o un animal, pero al acercarme, pude ver claramente a un hombre de pie, como si me estuviera esperando. El hombre llevaba un sombrero de paja y una camisa rota. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero pude ver sus ojos. Eran profundamente oscuros, como pozos de agua negra, y su mirada no era humana. Su presencia me hizo sentir incómodo, pero traté de mantener la calma. «¿Qué haces aquí, joven?», me preguntó con una voz grave. «Solo explorando», respondí, intentando parecer tranquilo. «¿Quién eres?». «Soy Don Manuel», dijo, como si fuera algo obvio. No es sabio adentrarse tan lejos, especialmente sin saber lo que hay en la selva. No pude evitar sentir una oleada de desconfianza. La forma en que me miraba, como si supiera todo sobre mí, me inquietó. Recordé entonces las historias sobre él, sobre cómo siempre había estado apartado de la gente, y sobre los extraños rumores que decían que no era un hombre común. De repente, una extraña sensación de miedo me invadió. No sabía si era su mirada o algo más en el aire, pero el ambiente había cambiado. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo un sonido, algo profundo, como un rugido lejano. Don Manuel hizo un gesto con la mano, indicándome que me acercara, y aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, lo hice. Me acerqué, y en ese momento, vi algo que jamás olvidaré. En la sombra detrás de él, su figura se empezó a distorsionar. Su cuerpo, que antes parecía humano, comenzó a cambiar. Su rostro se estiró hacia una forma más felina, más oscura, y sus ojos brillaron con un resplandor dorado, como los de un jaguar. En un parpadeo, la figura humana desapareció, y lo que quedaba frente a mí era una enorme bestia, con pelaje negro como la noche y una mirada fija, profundamente penetrante. Me quedé paralizado, el miedo recorriéndome como un veneno. No podía moverme, no podía hablar. La criatura avanzó hacia mí, con pasos suaves pero pesados, como si no tocara el suelo. Y cuando estuvo a solo unos metros de mí, escuché una voz, esta vez más profunda, más gutural, provenir de la bestia. ¿Te asustas ahora, joven? La voz era la misma, pero deformada, como si proveniera del fondo de la tierra. En ese momento, entendí lo que significaba ser un nahual. No era solo una leyenda, era una realidad aterradora.
El hombre que había conocido como Don Manuel no era humano. Era un ser que podía transformarse en una criatura de la selva, uno de esos seres que las historias viejas de los pueblos describían como poseedores de un poder ancestral. La criatura dio un paso más hacia mí, antes de que pudiera reaccionar, se lanzó al aire, desapareciendo en las sombras de los árboles. Sentí la presión en mi pecho desaparecer de golpe, como si me hubiera liberado de un hechizo, pero el miedo permaneció. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, mientras escuchaba el ruido de pasos ligeros que me seguían, siempre a lo lejos, como si el nahual estuviera acechando mi cada movimiento. Al llegar al pueblo, temblaba tanto que no podía hablar. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi. Decían que había estado imaginando cosas, que las historias me habían jugado una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. Don Manuel no era un simple hombre. Era un nahual, y yo había sido testigo de su poder. Desde esa noche, nunca volví a adentrarme tan profundo en la selva. El eco de esos ojos dorados sigue persiguiéndome en mis pesadillas, y el recuerdo de su figura se ha quedado grabado en mi mente para siempre. El Nahual de la Sierra. Han pasado 20 años desde aquella noche, pero aún recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Mi nombre es Luis, y crecí en un pequeño pueblo en las montañas del estado de Guerrero, México. Era un lugar apartado, rodeado de selvas densas y montañas imponentes. Durante mi infancia, siempre escuché historias sobre los nahuales, esas personas que, según decían, podían transformarse en animales. Casi todos en el pueblo tenían alguna historia o anécdota sobre encuentros con estos seres, pero eran historias para asustar a los niños, ¿cierto? O eso pensaba yo, hasta que me encontré cara a cara con uno. Hace 20 años, cuando tenía apenas 18, trabajaba como ayudante de un hombre mayor llamado Don Benito. Él era conocido en el pueblo como un hombre sabio, pero también muy reservado. Vivía en una cabaña alejada, cerca de la sierra, donde se decía que pasaba más tiempo con los animales que con las personas. Algunos murmuraban que él era un nahual, aunque nunca lo confirmaron. La gente prefería no hablar de él, y todos lo trataban con cierto respeto, pero también con recelo. Una tarde, mientras estaba ayudando a Don Benito a cortar leña en el bosque, el ambiente se volvió extraño. El aire se volvió más frío de lo usual, y un silencio profundo cubrió la selva. Don Benito, que normalmente era muy hablador, se quedó callado, mirando hacia el horizonte. «Luis, no sigas cortando leña hoy», me dijo, con voz grave. «Hay algo en el aire, algo que no debemos ignorar». Me extrañó mucho su reacción, pero no insistí. Sabía que Don Benito tenía una percepción del mundo que no compartía con los demás. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a la cabaña, sentí que algo nos seguía. El sonido de nuestros pasos era ahogado por el crujir de las ramas bajo mis pies, pero había algo más, algo que me ponía los pelos de punta. Miré por encima del hombro y vi una figura que se movía entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero la figura parecía demasiado humana para serlo. Al ver que me había dado cuenta, Don Benito me susurró al oído: «No mires hacia atrás, Luis. Siga caminando, no es lo que crees». No le hice caso, y cuando giré la cabeza, vi algo que me heló la sangre. La figura era un hombre, pero no cualquier hombre. Estaba encorvado, con los ojos brillando con un resplandor extraño, como si los tuviera iluminados por dentro. Su cuerpo parecía deformarse, como si fuera incapaz de mantenerse en una sola forma. En un instante, sus manos se transformaron en garras, y su rostro se distorsionó, tomando una forma más animal, más salvaje. Mi corazón latió con fuerza. El hombre, o lo que sea que era, me miraba con una intensidad escalofriante, y sus ojos reflejaban algo más allá de la oscuridad. «Es un nahual», susurró Don Benito, y en ese momento comprendí lo que significaba. El hombre que habíamos visto no era humano. Estaba viendo a un nahual en su forma animal. Sin pensarlo,
Empecé a correr, pero don Benito me detuvo con fuerza. No corras, no te alejes de mí. El nahual comenzó a caminar hacia nosotros, con pasos lentos pero decididos. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara, como si estuviera tomando una forma más grande, más poderosa. En ese momento, vi cómo su cuerpo seguía cambiando, se alargaba, se encorvaba, hasta que la figura del hombre se transformó completamente en un gigantesco jaguar. La bestia se paró frente a nosotros, observándonos con sus ojos dorados, brillando en la penumbra. Don Benito no se movió. Yo estaba paralizado, con el miedo apoderándose de mi cuerpo. ¿Qué quieres de nosotros?, le pregunté con voz temblorosa, pero el nahual no respondió. En lugar de eso, comenzó a rugir, un rugido tan fuerte que parecía resonar en mi pecho, como si la misma tierra estuviera temblando bajo nuestros pies. Don Benito me susurró nuevamente: no hagas nada, no lo provoques. De repente, la bestia dio un salto hacia nosotros, pero en el último instante, se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos, y su expresión cambió. No era un animal salvaje, era algo más, algo con inteligencia. Algo que podía comprender nuestras emociones, nuestros miedos. El nahual dio un último rugido, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. No nos movimos por varios minutos. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Don Benito finalmente rompió el silencio. ¿Lo has visto? Es un nahual. Estaba cazando esta noche. No es el primer encuentro, pero sí el más cercano. Cuando regresamos a la cabaña, don Benito no dijo nada más. Esa noche, no pude dormir. Sentía que el nahual aún estaba cerca, acechando desde la oscuridad, esperando el momento en que pudiera transformarse nuevamente. Don Benito, por su parte, me explicó que los nahuales eran seres que vivían entre nosotros, con la capacidad de transformarse en animales a voluntad, pero que solo lo hacían cuando la necesidad lo requería. Decía que los nahuales no siempre eran malvados, pero que su poder venía a un costo, uno que los cambiaba de manera irreversible. Al día siguiente, don Benito desapareció, y nunca más supe de él. Algunos dicen que él mismo era un nahual, y que decidió irse a la selva para vivir su vida como uno de ellos. Otros dicen que vio algo en mi mirada esa noche, algo que lo obligó a irse, a alejarme de ese mundo. Durante los años siguientes, los encuentros con nahuales se hicieron más frecuentes en el pueblo, pero yo ya no tenía valor para volver a internarme en la selva. La imagen del jaguar, con sus ojos dorados, siempre me persiguió, y la sensación de que algo me estaba observando, esperando el momento de transformarse, nunca desapareció. A veces, cuando el viento susurra entre los árboles, escucho el rugido lejano de un jaguar y sé que el nahual aún me observa. El nahual en la montaña. Era un verano cálido cuando mi tío, Pedro, me contó la historia que nunca olvidaré. Yo era joven, apenas tenía 15 años, pero recuerdo claramente cómo sus palabras me calaron hasta los huesos. Tío Pedro siempre fue el tipo de hombre que nunca se andaba con rodeos, serio, pero con una sonrisa cálida que me hacía sentir seguro. Sin embargo, esa noche, cuando compartió su historia sobre el nahual, el tono en su voz era diferente. No era el mismo hombre que había conocido. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente, como si la memoria de aquel día aún lo aterrara. «Escucha bien, muchacho», comenzó, mientras miraba la luz tenue de la fogata, «lo que te voy a contar no es para asustarte, pero hay cosas que uno debe saber. Cosas que no se deben olvidar». Recuerdo que la fogata chisporroteaba en el silencio de la noche. Yo estaba atento, con el corazón acelerado, pues nunca antes había oído a mi tío hablar de esa manera. Él comenzó a relatar una experiencia que había tenido muchos años atrás, cuando era joven, como yo, y su grupo de amigos se aventuraron a cazar en las montañas cercanas al pueblo. Era una tarde de otoño, dijo,
mirando las llamas como si las estuviera reviviendo. Nosotros, un grupo de muchachos del pueblo, queríamos probar suerte cazando en la montaña. Habíamos oído rumores de animales extraños, más grandes de lo normal, rondando por los bosques, pero nadie creía realmente en esas historias. Todos pensábamos que era solo superstición. Así que decidimos ir, con todo lo que teníamos, escopetas, machetes, todo. Al principio, todo iba bien, continuó. Cazamos un par de ciervos, la cosa estaba tranquila. Pero, a medida que subíamos más hacia la cima de la montaña, la niebla empezó a envolvernos. Lo raro no era solo la niebla, sino la sensación que empezamos a sentir. Como si algo nos estuviera observando, como si la selva misma estuviera viva. Una de las noches, ya cansados, nos apostamos en un claro, alrededor de un fuego, para descansar. Estábamos sentados en silencio, hablando de cosas triviales, cuando de repente escuchamos algo raro, un ruido como el de un animal, pero no era un animal cualquiera. Era un rugido bajo, profundo, algo que no encajaba. Nos quedamos en silencio, mirando unos a otros, y fue cuando lo vimos. En la distancia, entre los árboles, una figura se movía. Mi tío hizo una pausa, como si reviviera el miedo de aquella noche. Yo no decía nada, solo lo miraba fijamente. Al principio, pensé que era un puma o algún jaguar, dijo, respirando hondo. Pero cuando la figura se acercó, me di cuenta de que no era un animal. Era una persona, pero no como cualquier persona. Su figura era humana, sí, pero su caminar no era humano. Caminaba de una manera extraña, como si se moviera con una gracia peligrosa. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer, mientras esa figura se acercaba más y más. En ese momento, uno de mis amigos, Juan, el más valiente del grupo, sacó su linterna y la iluminó. Pero cuando la luz cayó sobre esa figura, lo que vimos nos heló la sangre. La figura se detuvo y levantó la cabeza, mostrándonos un rostro que no era humano. Su piel era gris y arrugada, con ojos dorados que brillaban con una intensidad que no era natural. Pero lo más aterrador era lo que sucedió a continuación. Tío Pedro se detuvo, y por un momento, el silencio se apoderó de la conversación. Pude ver que no solo recordaba la historia, sino que sentía el miedo de aquella noche. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, como si aún estuviera temblando por lo vivido. Lo que vimos esa noche, dijo, era un nahual. Ese hombre, o lo que sea que fuera, no era humano. De repente, comenzó a transformarse, su cuerpo se alargó, sus garras se estiraron, y su rostro se deformó, convirtiéndose en algo monstruoso, algo que no tiene nombre. Empezó a correr hacia nosotros, con una velocidad imposible. Todos gritamos, algunos dispararon, pero las balas no lo detenían. Cada vez que lo alcanzábamos, desaparecía, y luego aparecía en otro lugar, siempre más cerca. Nos atacó, no con furia, sino con una calma aterradora, como si disfrutara nuestro miedo. Cuando finalmente logramos escapar, no miramos atrás. Corrimos hasta el amanecer, y cuando regresamos al pueblo, ninguno de nosotros quería hablar de lo que habíamos visto. Pero esa figura, esos ojos dorados, esa criatura, nunca los olvidamos. Tío Pedro me miró fijamente y concluyó, eso que vimos esa noche no era un hombre. Era un nahual, un ser capaz de transformarse, capaz de manipular la realidad a su alrededor. Y aunque todos creíamos que se trataba solo de una leyenda, esa noche aprendimos la verdad. Desde esa noche, nunca dejé de pensar en lo que me contó mi tío. Yo también había oído las historias sobre los nahuales, pero jamás imaginé que fueran tan reales. Ahora sé que algunos seres, ocultos entre las sombras de las montañas, tienen el poder de transformarse en lo que deseen, y acechan a quienes se atreven a desafiar la selva, sin que nadie pueda escapar de su mirada dorada. El nahual de Tepoztlán. Hace años,
cuando era joven y un poco más imprudente, viví una experiencia que jamás olvidaré. Mi nombre es Martín, y soy de la Ciudad de México, pero siempre había oído hablar de Tepoztlán, un pequeño pueblo en Morelos, famoso no solo por su belleza natural, sino también por las leyendas que lo rodeaban. Se hablaba mucho del poder ancestral de los nahuales, especialmente de uno en particular que era conocido en toda la región, Don Felipe, el nahual más temido y respetado de Tepoztlán. Don Felipe había sido un hombre común en su juventud, según decían, pero después de un accidente misterioso, dejó de ser el hombre que todos conocían. Algunos aseguraban que después de ese evento, Don Felipe había adquirido poderes extraños y que había hecho un pacto oscuro con fuerzas que solo él entendía. A partir de ahí, comenzó a transformarse en un ser temible durante las noches, un jaguar negro con ojos dorados que caminaba por las montañas y cazaba a aquellos que se atrevieran a desafiar la oscuridad. La historia que voy a contarles no es algo que se cuente a menudo, porque muchos de los involucrados nunca quisieron hablar de lo sucedido. Pero a mí me la contó un anciano de Tepoztlán, y la he guardado en mi memoria, esperando algún día compartirla. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando un grupo de amigos y yo decidimos viajar a Tepoztlán, sin tener mucho en mente, más que pasar un fin de semana disfrutando de la naturaleza. Sabíamos que el pueblo tenía su fama, y estábamos listos para explorar sus montañas, pero lo que no sabíamos era que nuestra curiosidad nos llevaría mucho más allá de lo que habíamos planeado. La primera noche en el pueblo, decidimos hacer una caminata hasta la cima de la montaña que se alza sobre Tepoztlán. La leyenda hablaba de un altar antiguo en la cima, donde los antiguos pueblos de la región realizaban rituales sagrados. No nos importaba el cansancio ni las advertencias de los locales, que nos decían que la noche no era el momento adecuado para subir. Pensábamos que era solo superstición. La subida fue tranquila al principio, pero conforme avanzábamos, un silencio extraño comenzó a invadir el aire. Los árboles dejaron de moverse con el viento, y el sonido de nuestros pasos se amplificaba, como si todo a nuestro alrededor estuviera esperando algo. En ese momento, uno de mis amigos, Roberto, comenzó a sentirse incómodo. Dijo que sentía una presencia, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad, pero lo ignoramos. La risa nerviosa entre nosotros fue lo único que rompió la tensión, hasta que llegamos a la cima. Allí, en la cima de la montaña, encontramos el altar, cubierto de musgo y con piedras talladas en formas que no pudimos identificar. Decidimos descansar un momento antes de bajar, pero fue entonces cuando algo extraño sucedió. Desde el borde de la cima, pudimos ver una figura a lo lejos, caminando entre las sombras de los árboles. Al principio, pensamos que era otro excursionista, pero pronto nos dimos cuenta de que esa figura se movía con una agilidad inhumana. Estaba vestido con ropas oscuras, y su caminar era tan fluido que no parecía tocar el suelo. Lo peor fue cuando se acercó un poco más, y sus ojos brillaron en la oscuridad. No eran ojos humanos, sino de un color dorado, casi resplandeciente. «Es él», susurró uno de mis amigos, Pablo, con miedo en la voz. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero cuando esa figura se acercó lo suficiente, me di cuenta de que no era una persona. Sus ojos dorados brillaban intensamente, y su rostro se transformó lentamente, tomando la apariencia de una bestia salvaje, de un jaguar negro. De repente, su cuerpo comenzó a contorsionarse, y vi cómo su forma humana se desvanecía para convertirse en una criatura enorme, con garras afiladas y una melena que parecía salir de las sombras mismas. «Es Don Felipe», exclamó Pablo, mientras todos comenzamos a retroceder, aterrados. El jaguar, o lo que sea que fuera esa cosa, nos miraba fijamente, y pude sentir cómo el miedo se apoderaba de mi cuerpo. No era solo el miedo normal, era algo más profundo, como si esa criatura estuviera conectada con algo mucho más antiguo y oscuro. El jaguar comenzó a caminar hacia nosotros con una calma aterradora, y cada uno de mis amigos retrocedió lentamente, sin dejar de mirarlo.
En ese momento, su rugido resonó por toda la montaña, un sonido bajo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, el jaguar desapareció entre las sombras de la selva y todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse y el miedo nos paralizó. Cuando logramos salir de allí y regresar al pueblo, el ambiente había cambiado. La gente nos miraba extrañamente, pero nadie habló de lo que habíamos visto. En los días siguientes, muchos de nosotros comenzamos a tener pesadillas, sueños en los que el jaguar nos perseguía, nos acechaba desde las sombras de las montañas. Fue entonces cuando el anciano del pueblo, un hombre que nunca hablaba con extraños, se acercó a nosotros. Nos miró fijamente y nos dijo: «Ustedes han visto lo que no deben ver. Don Felipe no es un hombre, ni un simple animal. Es un nahual, alguien que vende su alma a las fuerzas oscuras para caminar entre ambos mundos. Y aquellos que lo ven, nunca están a salvo». Después de esa experiencia, ninguno de nosotros volvió a Tepoztlán. La montaña, el altar, el jaguar, todo eso quedó grabado en nuestras mentes. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho ese rugido en mis sueños, y sé que don Felipe, el nahual, sigue acechando en las sombras, esperando a aquellos que se atreven a desafiar las antiguas leyendas de la sierra. El nahual de la cueva de las sombras. Mi nombre es Juan, y aunque hace años que vivo en la ciudad, hay algo en mi memoria que nunca me deja. Algo que ocurrió cuando era joven, algo que cambió mi vida para siempre. Era el tipo de historia que uno jamás quiere contar, pero siento que ha llegado el momento de compartirla, de que alguien más sepa lo que realmente sucedió. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Mi padre, un hombre de campo, me envió a hacer un trabajo en una de nuestras tierras más alejadas. Esa propiedad estaba ubicada cerca de un viejo pueblo, rodeada por montañas cubiertas de selva espesa. Allí, las leyendas sobre nahuales circulaban entre los ancianos, pero para mí, esos solo eran cuentos de terror. Nunca imaginé que algo tan absurdo pudiera ser cierto. Mi trabajo consistía en reparar una cerca que rodeaba un campo de cultivos. Era un trabajo simple, pero la zona era difícil de acceder, así que decidí quedarme en la cabaña de campo que estaba cerca, solo para poder terminar de trabajar antes de que anocheciera. Al principio, todo parecía tranquilo, el aire fresco de la montaña, el sonido de los pájaros, la rutina de un trabajo sencillo. Pero todo cambió cuando conocí a un hombre del pueblo. Era un tipo extraño, de unos 40 años, llamado Santiago. Lo vi por primera vez cuando llegué a la cabaña, casi al atardecer. Él estaba sentado en una piedra, mirando al horizonte. Tenía una mirada penetrante, como si siempre estuviera buscando algo en la oscuridad. Al principio, me ofreció un poco de su comida, y en la charla me contó que vivía cerca, pero que rara vez bajaba al pueblo. «Este es un lugar para los que entienden», me dijo con una voz grave. «Aquí, en las montañas, se guarda mucho de lo que el mundo no ve. Hay cosas que caminan en la oscuridad». Yo, en mi juventud y mi escepticismo, traté de reírme, pero lo que dijo quedó flotando en el aire. No le presté mayor atención, pero esa noche, después de que terminamos de hablar, algo extraño ocurrió. La cabaña estaba rodeada de selva, y, al estar tan aislado, sentí que había algo diferente. La quietud del lugar no era normal. Esa misma noche, al estar a punto de dormir, escuché unos ruidos provenientes del exterior, algo como pasos ligeros sobre la hojarasca. Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo me observaba se intensificó. Intenté ignorarlo y me acosté, pero los ruidos siguieron, más cerca esta vez. Decidí salir al exterior, con mi linterna en mano, para ver qué causaba esos ruidos. Mientras caminaba por el campo, vi a Santiago nuevamente. Estaba parado entre los árboles, mirando fijamente al bosque. Su postura era extraña, casi rígida. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, pero no me respondió.
En cambio, se giró lentamente, sus ojos brillando de una manera que no pude entender. La luz de la linterna reflejaba algo en su rostro, algo que no era humano. Me sentí incómodo, pero traté de mantener la calma. De repente, Santiago habló en voz baja, como si estuviera susurrando para sí mismo: el bosque no olvida, Juan. Hay un nahual en estas montañas. Y ahora, te ha visto. La forma en que lo dijo, la frialdad de sus palabras, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Antes de que pudiera preguntar más, Santiago desapareció entre los árboles, como si se desvaneciera en la oscuridad. Esa noche, no pude dormir. Los ruidos en el bosque continuaban, y algo en mi interior me decía que debía alejarme. Al amanecer, decidí seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pero no pude ignorar la sensación de que alguien me observaba. Pasaron 2 días más, y durante ese tiempo, no vi a Santiago nuevamente. Nadie del pueblo mencionó nada sobre él, y la cabaña permanecía tranquila. Pero una tarde, mientras caminaba por el borde del bosque, vi algo que no puedo explicar. Un hombre, o al menos eso parecía, estaba de pie entre los árboles, mirando hacia mí. Su figura era alta, pero no humana. Estaba rodeado de una niebla extraña que lo hacía parecer una sombra que cambiaba, que se distorsionaba. De repente, la figura comenzó a acercarse, y pude ver cómo su rostro cambiaba, de un rostro humano a algo mucho más oscuro, más monstruoso. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, y su cuerpo comenzó a tomar la forma de una bestia. Vi cómo sus manos se alargaban, convirtiéndose en garras, y su cuerpo se cubría con un pelaje negro y denso. En ese momento supe que era un nahual, un ser capaz de transformarse, de moverse entre los mundos de los humanos y los animales. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. La criatura estaba demasiado cerca. Podía escuchar su respiración pesada, su rugido bajo, y sentí como el aire se volvía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando ya no pude escapar, la figura se detuvo, y sus ojos me miraron con una maldad tan profunda que me sentí incapaz de pensar. «Te he visto, Juan», dijo la criatura, con una voz gutural que provenía de las profundidades de la selva. «Y ahora eres parte de esta tierra». En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Recordé las palabras de Santiago: el bosque no olvida. Lo que había visto, lo que estaba frente a mí, no era solo un mito. El nahual me había marcado. Solo cuando me rendí, el ser se desvaneció, desmoronándose en la niebla que lo rodeaba. Pasaron semanas antes de que pudiera regresar al pueblo, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El pueblo ya no era el mismo, y el recuerdo de ese encuentro me perseguía. Desde ese día, sé que los nahuales no son solo una leyenda. Existen, y caminan en las sombras, esperando a aquellos que se atreven a adentrarse en sus dominios. Nunca volví a las montañas de Tepoztlán, y aunque muchos me decían que todo fue producto del miedo y la superstición, yo sabía lo que había visto. Y siempre recordaré los ojos dorados del nahual, mirándome desde la oscuridad, sabiendo que jamás dejaría de ser observado. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.